Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión veremos a la cultura Chavín, la cultura madre de los Andes, y algunas de las principales características suyas. Bien, empezaremos hablando del factor geográfico. La cultura Chavín se desarrolló en lo que actualmente es el territorio del Perú, desde la parte de la cordillera de los Andes, que sería la parte que se encuentra por acá pasan las altas cumbres de los Andes, bien, y entre la cordillera y la costa se desarrolló el espacio ocupado por la cultura Chavín, bien. El lugar más importante de esta cultura es Chavín de Huántar, cuya infografía pueden ustedes ver, resaltando los principales edificios de la misma a la derecha. Bien, en la línea del tiempo nos permite precisar que Chavín de Huántar se desarrolló entre los años 1000 a.C. hasta el 400 a.C. aproximadamente. Bien, ¿cómo es el territorio de los chavines? Empezaremos hablando del desierto. Es un desierto costero sumamente árido, donde generalmente llueve una vez cada 20 años, o sea, prácticamente nunca llueve. Pero también tiene varios valles que han sido formados por corrientes de agua, por ríos que van desde las montañas rumbo al mar. Bien, y nosotros podemos ver ahí una foto donde se aprecia justamente que los cerros, si ustedes se fijan, perdón, retrocedemos, los cerros no tienen ningún tipo de vegetación, porque como nunca llueve, no hay como crezca vegetación ahí. Pero si nos fijamos en la parte baja del valle, todo es verde y tiene cultivos. ¿Por qué motivo? Porque la acción del hombre ha hecho que desviando el curso del agua, que baja naturalmente a través de los ríos, se pueda ir irrigando las zonas cercanas a la parte del curso de agua propiamente dicho. Y entonces esos valles actualmente son llenos de verdor, ¿no? Son valles muy verdes justamente porque el hombre ha hecho que esa zona sea así de fértil en el día de hoy. Bueno, pero eso es por acción humana. Si no hubiera esa acción humana, probablemente solo alrededor del curso del agua, es decir, únicamente en lo que rodea al río propiamente dicho, ¿no? En los alrededores del río habría algo de vegetación y el resto sería todo absolutamente un desierto. Bien, continuemos. Una cosa importante es que el mar peruano corresponde a la corriente de Humboldt y es uno de los mares más ricos en recursos del planeta, ¿no? Y entonces, obviamente, con un mar tan lleno de recursos, los chavines aprovechaban, pescaban, recolectaban los productos marinos. Bien. Y por otra parte, como su territorio se extendía hasta las montañas, aprovechaban las altas zonas de la puna para cacería, para ganadería, etc. Bien. Bueno, ¿cómo eran los chavines? Eran un poco más altos que los otros pueblos andinos. Los hombres en promedio unos 70 de altura y las mujeres unos 60. Bien, los rostros un poco alargados y en general se ha visto en los restos encontrados de esta cultura que la gente consumía, digamos, tenía un alto consumo de carbohidratos, por lo que eran más o menos obesos y también era común encontrar caries en ellos. Bien. Bueno, una característica chavín que se va a repetir en la mayor parte de las culturas andinas es que quienes se maquillaban eran los hombres y las mujeres no. Bien, entonces el maquillaje va a ser un atributo masculino para varias de las culturas que veremos en los próximos videos. Bien, vamos a precisar además que el peinado típico de los varones era el que se puede apreciar en esa foto de un maniquí, ¿no? Como verán ustedes, son varias trencitas que van recogidas, un montón a la derecha, un montón a la izquierda, y el resto recogido hacia atrás, ¿no? Y la vestimenta del pueblo, principalmente de los que vivían en las zonas de la costa, era únicamente pañales, es decir, una especie de tela que se anudaba por delante.
Aunque obviamente las personas de los niveles jerárquicos más altos tenían vestimenta mucho más fina y obviamente en las zonas más altas y más frígidas usaba más vestimenta. Nosotros podemos ver en esa foto, en el nivel inferior, un poncho hecho con lana de vicuña, un poncho corto que tiene mangas y que solamente cubre hasta la mitad del tórax. Bien, pasaremos al factor económico. Bien, la base de la economía era la agricultura y de hecho fueron extraordinariamente buenos en desarrollar sistemas de riego en los valles secos, de los que ya hemos hablado hace un rato. Los principales productos que se cultivaban eran el maíz, los frijoles, la papa y la quinoa en zonas altas. Y en ocasiones se aprovechaban las vertientes de los ríos las vertientes naturales que había en algunos cerros para irrigarlos, ¿no? Entonces ellos desarrollaron bastante bien la parte del manejo de la agricultura, ¿no? Bueno, también tenemos que mencionar que usaron con gran éxito a la especie doméstica andina por excelencia, la llama, ¿no? Hay que mencionar que el principal producto que usaban era el charque. Y el tener o no tener charque hizo una enorme diferencia. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasaba si había una cosecha? Venía una plaga y se acababa la cosecha. Pues tenía que esperarse hasta el próximo año, a siguiente temporada, para que se siembre otra vez la semilla, crezca la semilla y nuevamente se tenga producto. Es decir, una larga espera. Sin embargo, el charque en qué consiste es la carne cortada en lonjas delgadas y deshidratada. Deshidratada por el sol de día y por el frío de noche. De tal manera que quedan unas láminas delgadas y sólidas que pueden almacenarse durante años, inclusive décadas, ¿no? De tal manera que si es que sobreviene una plaga, el charque puede ser consumido. Y es la garantía de que nunca más alguien se va a morir por hambre. Que siempre va a haber recursos para salir adelante en la peor emergencia alimentaria, ¿no? Hasta buscar, ¿no? Hasta que crezca la cosecha, hasta buscar semilla, hasta que la plaga desaparezca, hasta buscar un nuevo lugar donde asentarse, el charque podía salvar las vidas de la comunidad. Entonces, el charque era el principal producto que se obtenía de la llama. Hay que mencionar además que la llama no es una creación chavín, digamos así, ¿no? Sino que ya es un animal que fue domesticado a partir del guanaco, una especie derivada del guanaco, que ya se aprovechaba 3.800 años antes de Cristo, es decir, mucho, pero mucho antes de que la cultura chavina aparezca. Pero los chavines aprovecharon bastante bien la llama. Y hay que decir que realmente no solo el charque, sino prácticamente todo de la llama se aprovechaba. Bien, veamos ahora cómo se organizaba la sociedad, ¿no? La sociedad se organizaba en distintos niveles, pero no sabemos realmente cómo funcionaba porque no han quedado ningún registro escrito, así que lo que les voy a mostrar son solamente algunas aproximaciones, ¿no? A lo que podría haber sido la cultura chavín. Bien, en esta caricatura se mostraría al soberano de los chavines, siendo llevado en andas por nobles, ¿no? Algunos investigadores postulan, basado en lo que pasó después en otras culturas andinas, que habrían sido gobernados por una teocracia, es decir, donde los sacerdotes dominaban, donde el soberano se hacía adorar como un dios viviente, ¿no? Y donde el pueblo, bueno, no solamente estaba dominado, digamos, por un nivel de élite, un nivel de nobleza, sino también que era un dominio de tipo religioso. Bien, bueno, después habría que decir que, eh, bueno, eso es solamente una hipótesis, ¿no? En realidad, no sabemos bien cómo se organizaban, sabemos que tenían distintos niveles, pero hasta ahí. No sabemos si sería una teocracia, es una posibilidad. Lo que sí sabemos es que el pueblo estaba agrupado en comunidades que en la región andina generalmente se les denomina ayllus, ¿no? ¿Qué es un ayllu? Es un conjunto de personas que tiene
un parentesco, porque todos descienden del mismo ancestro, o sea que son parientes en primero, segundo o enésimo grado, pero son familia. Segundo, tienen propiedad comunitaria, es decir, empezando por el territorio de la comunidad, es territorio del común, no es propiedad individual, es de todos para el beneficio de todos. Realizan un trabajo en conjunto y la distribución del beneficio, digamos, sembrar un producto, al momento de la cosecha, la distribución es igualitaria entre todos, ¿no? Bien, bueno, básicamente eso es una comunidad, un conjunto de familias con parentesco común, que trabaja en común, que posee una tierra en común, que toma decisiones también en común y, bueno, que constituye un núcleo de ocupación humana básico en la región de los Andes, por lo menos en la época que estamos estudiando. Bien, también aplican lo que se llama la verticalidad, o el control de pisos ecológicos, o también llamado archipiélago de control vertical. ¿En qué consiste esto? Bueno, tomemos en cuenta este territorio que aparece en el mapa, ¿ya? Digamos que es nuestro lugar de ejemplo. La ocupación del espacio era discontinua, es decir, ustedes pueden apreciar ahí distintos lugares que han sido resaltados, ¿no? En este caso figuras circulares, ¿no? Que ocupan distintos niveles sobre el mar, o sea, están a distintas altitudes. ¿Y qué nos permite eso? Pues vayamos haciendo una explicación general. Digamos, acá hay una, perdón, aquí hay un conjunto de familias que se asientan a la orilla del lago. Entonces van a tener los productos lacustres, ¿no? Hay otro conjunto que se asienta en una zona del altiplano donde van a poder tener, digamos, un terreno de pastoreo. Podemos irnos a otra zona. Por ejemplo, acá podemos decir que estamos en una cabecera de valles, ¿no? Donde va a haber producción, por ejemplo, de maíz. Podemos irnos a una zona un poco más al norte, donde vamos a estar ya en una zona selvática, donde probablemente se va a poder cultivar y tener lo que es la coca, ¿no? En una zona más, más baja, digamos, ¿no? Sobre el nivel del mar. Luego nos podemos ir a otra zona en el mar, en la zona costera, donde se van a aprovechar los productos justamente de la costa. Nos podríamos ir a las zonas de la alta puna, donde se podrá criar camélidos, ¿no? Tenemos otra zona donde hay ríos, ¿no? Donde se va a poder aprovechar para hacer otros cultivos, ¿no? O la zona de los valles templados, donde se va a poder cultivar, bueno, aprovechar, digamos, las frutas que pueda haber en esa región. Entonces, en síntesis, ¿qué estamos diciendo? Que estas islas, cada una se ubicaba en un ecosistema diferente. Digamos que cada una de estos puntos rosados del mapa es como una isla de ocupación humana. Es como si fuera un lugar ocupado que está en un territorio muy extenso. Pero hay que resaltar que no es una ocupación continua, que entre isla e isla de ocupación humana, bueno, isla es una metáfora, claro está, ¿no? Entre un espacio ocupado por un grupo humano y otro, entonces solamente hay un espacio libre que puede ser ocupado por cualquier otro pueblo, ¿no? Cualquier otro pueblo. Bien, perdón, ustedes, retrocedemos un minuto, ¿no? Como les estaba explicando, cualquier pueblo podría pasar por esta zona o por esta zona. Y no había problema, era un espacio de libre circulación, porque solamente se ocupaban los lugares que están marcados, ¿no? Que corresponden a los lugares de presencia. Y el resto del territorio era un territorio, digámoslo así, libre. Bien. Y finalmente, hay que decir, ya viendo el otro dibujo, ¿no? Que las islas que estamos viendo en el mapa se ubicaba, mejor dicho, a distintas alturas sobre el nivel del mar. Y obviamente eso hacía que el ecosistema fuera diferente y por eso será llamado un control vertical de pisos ecológicos o archipiélago de control vertical o verticalidad,
justamente porque resaltan eso, que a distintas alturas sobre el nivel del mar el ecosistema es diferente y permite tener gran variedad de productos. ¿Para qué se hacía esto en última instancia? Para que el mismo pueblo tenga variedad de productos y puedan todos compartir entre todos. Vale decir que, tomemos el ejemplo de que en este lugar, en esta isla de ocupación, se produce coca. Entonces, no solamente era coca para los que vivían ahí, sino que la coca se iba distribuyendo a todos los lugares donde este pueblo estaba presente. De esa manera, se producía para todos. Y la idea básica de esto es que todos los del pueblo tengan variedad de todo y no necesiten usar dinero para hacer cualquier intercambio con otros pueblos, sino que el trueque sencillo al interior, digamos, de la misma comunidad, del mismo pueblo, resolvía todas las necesidades económicas. Bien, bueno, ahora pasaremos a la siguiente. Al siguiente factor de la cultura, que es el idioma. Bien, no sabemos qué idioma hablaban. Se supone que es un idioma del cual derivó el puquina o tal vez haya sido el mismo puquina. Entonces, no sabemos si es puquina o el idioma anterior al puquina del cual deriva este. El puquina es una lengua que actualmente está desaparecida, pero que a la llegada de los españoles era la tercera lengua más hablada de la región de los Andes centrales. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un poco de su cerámica. Hay que decir que la cerámica chavín es de una extraordinaria calidad, como pueden ver en estas tres fotos, estos tres ejemplos fotografiados. Hay algo característico del arte chavín, que es el asa-estribo, que pueden verlo acá, ¿no? Ustedes notarán que es como un agarrador, ¿no es cierto? Que aquí también se repite, ¿no? Y si nosotros hiciéramos un corte, ¿no? Un corte, y dividiéramos por la mitad, cortando por aquí, ¿no? O cortando por aquí, por el medio, pasando por el medio de la vasija, las dos mitades serían exactamente iguales, como un reflejo en el espejo. Bien, entonces a través del asa estribo se conseguía una simetría ideal. Bien, bueno, además ustedes notarán el brillo en la cerámica. Lo que pasa es que esta cerámica era cocida a muy altas temperaturas, incluso más de 800 grados, por lo cual el exterior quedaba prácticamente vitrificado. Y eso demuestra el alto nivel técnico y artístico alcanzado por los chavines. Tendríamos que decir además que ninguna otra cultura antes que los chavines había logrado obtener un grado tan avanzado, detallado y perfeccionado de cerámica como la que estamos explicando en este momento. Bien, ustedes notarán también en el segundo ejemplo que así como habían decoraciones, digámoslo así, más o menos abstractas. Aquí había una decoración con curvas, ¿no? También abstracta, y también se podía representar animales, como es ese caso. Entonces, era variada la representación en cerámica que tenían los chavines. Bueno, pasemos ahora a ver otro ejemplo. Pasemos a ver otro ejemplo. Bien, tenemos ahora las estelas líticas, es decir, las hechas en piedra. Nosotros vemos acá el dibujo de las estelas llamadas Lanzón y la estela Raimondi y el obelisco Telo. Son dibujos de grandes piedras talladas que probablemente representan a los dioses chavines. ¿Bien? Entonces ahora vamos a pasar a explicar algunas de ellas. El obelisco Telo, aquí se lo ve en foto, y la estela Raimondi. Nosotros podemos ver que en el dibujo de la estela Raimondi es más fácil entender qué es lo que se representa. Nosotros podemos ver a un personaje donde resalta la cabeza, donde vemos el tronco, vemos los brazos, ¿no?
otro brazo, las piernas, ¿no? Y obviamente está el dibujo a la misma altura del tallado, ¿no? Bueno, y esto que vemos acá arriba en tamaño gigante, toda esta parte de acá, corresponde a un tocado de serpientes, pero en realidad no es que tiene un súper sombrero encima, sino que es algo que está cayendo por su espalda. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante, ¿ya? Bien, bueno, continuemos con nuestro recorrido, pero tenemos que mencionar que ninguna cultura antes que los chavines en la región andina había logrado hacer un tallado en piedra tan delicado y minucioso como el que podemos apreciar en estas fotos. Bien, ya habíamos visto algunos ejemplos de cerámica, estamos viendo algunos más. Fíjense la gran calidad técnica, la representación que tenían, motivos abstractos, motivos realistas, ¿no? Y el haz estribo como algo típico de la cultura chavín. Bien, pasaremos ahora a ver la arquitectura. Esa es una infografía que nos muestra cómo se vería Chavín de Huántar en la época de su esplendor, ¿no? Notaremos que este es el centro ceremonial de Chavín de Huántar, ¿bien? Entonces, ustedes pueden ver, en primer lugar, enormes patios abiertos. Bien, sucede que el pueblo iba a hacer las ceremonias religiosas a esos espacios, ¿no? Es decir, que estaban haciendo las ceremonias con el cielo como techo, al aire libre, y esa es una tradición que va a perdurar incluso después de la llegada de los españoles. Bien, cuando ustedes vean alguna de las iglesias más antiguas que todavía quedan, ustedes notarán que tienen generalmente un atrio gigante alrededor de la iglesia o delante de la iglesia. Bien, ¿qué ocurría? Sucede que a los indígenas no les gustaba entrar bajo techo para alabar a Dios. Entonces, para eso tenían las iglesias, que generalmente eran pequeñas, enormes atrios para que en un balcón el sacerdote celebre misa y afuera en el patio enorme el pueblo logre presenciar la ceremonia, como sería el caso en Chavín de Huántar. ¿Bien? Bueno, en los tiempos prehispánicos, claro está. ¿Bien? Bueno, ahora nosotros vamos a ver estos edificios. Obviamente son infografías que nos muestran el estado ideal y ahora vamos a ver cómo se encuentran las ruinas en el presente. Acá tenemos una foto que nos muestra ese mismo lugar en el presente. ¿Bien? Nosotros podemos ver que realmente es un edificio grande, de grandes proporciones, tallado en piedra, ¿no? Y los chavines fueron también los primeros que tallaron en tal magnitud de la piedra, ¿no? Que hicieron edificios así de grandes, así de detallados y con encaje entre piedra y piedra, tan bien trabajado, ¿no? También obviamente trabajaron en adobe en sus casas comunes, pero tendríamos que decir que los chavines fueron los primeros en usar tanta piedra y con tanto esfuerzo y calidad en la región andina. Otro campo donde los chavines se destacaron fue en la textilería. Ustedes pueden ver ahí una foto que en realidad es una ampliación de un tejido que será probablemente de unos 10 centímetros de largo, una cosa no muy grande, pero que ampliada podemos apreciar que tiene muchísimo detalle, ¿no? De hecho, cada dibujo que ustedes pueden ver acá es prácticamente único, es decir, que ha sido dibujado cada uno de estos elementos uno por uno, ¿no? Con mucho detalle, ¿no? Y nosotros podemos apreciar ahí esas figuras que se van repitiendo, ¿no? Con un báculo, ¿no? Agarrando siempre un báculo o dos báculos, ¿no? Como se ve acá. Y para el tamaño del tejido realmente es un grado de detalle bastante destacado. Y aquí yo les muestro ahora otro ejemplito, que es todavía más pequeño, más o menos unos 5 centímetros. Obviamente es una gran ampliación, ¿no? Y nosotros notaremos la gran cantidad de tonos que tenemos. Aquí tenemos un tono. En el borde de esto tenemos otro tono. Aquí tenemos otro y otro más acá, ¿no? Y aquí tenemos otro tono diferente. Y el dibujo, y fíjense el detalle de los dientes. Y todo en un espacio sumamente reducido de unos 5 centímetros, realmente pequeñito, ¿no? Este dibujo y con
tanto detalle como están ustedes apreciando. Y es más, es tanta la ampliación que inclusive se puede ver la ordiembre original, ¿no? Es decir, todas las tramas del tejido original, hilo por hilo. Entonces está dibujado encima del tejido, lo cual nos muestra realmente un nivel extraordinario de, de trabajo y de detalle, ¿no? Que antes de los chavines no había sido alcanzado en la región. Bien, bueno, sigamos. Aquí tenemos algunos puntos, digámoslo así, de tejido desarrollados por los chavines que, como les digo, fueron realmente muy hábiles en el campo de la textilería, ¿no? Bien. Pasemos ahora a ver otros soportes artísticos como las conchas marinas, la madera, ustedes ven ahí un recipiente de madera pintada, y también un tallado en piedra. Como ustedes apreciarán en todo esto, prima la simetría y realmente la calidad técnica que tuvieron los chavines es extraordinaria, ¿no? Y en nuestros días es difícil llegar a encontrar piezas artesanales con tanta calidad como la que estamos viendo en estas fotos. Bien, pasemos ahora a explicar brevemente la religión. El principal dios de los chavines era el jaguar. Bien, nosotros notamos acá sus atributos típicos. Nosotros vemos que tiene un gran ojo. Notamos su boca con colmillos en la boca. Notamos que en sus manos tiene garras y también en sus pies, ¿no? Y bueno, en otra foto de la derecha no se puede apreciar esa parte, ¿no? Y notamos que los cabellos que estaban trenzados se han convertido en serpientes, ¿no? Las trenzas se convierten en serpientes y el dios está agarrando un báculo, es decir, un gran bastón de mando, ¿no? Y notamos las garras en su otra mano. ¿Bien? Entonces, esa es una representación típica del jaguar con esos atributos característicos. Bien. Y vamos ahora a ver otros ejemplitos. ¿Se acuerdan de que vimos ya la Estela Raimondi? Bien, y les dije que en realidad ese tremendo sombrero no era un sombrero, sino que es su tocado visto de adelante y de atrás. Vamos a verlo ahora con más detalle. En primer lugar vamos a tener la parte de la cabeza propiamente dicha. Aquí está la cabeza vista de frente, el cuerpo visto de frente, las piernas vistas de frente. ¿Bien? Y ahora por aquí está la cabeza vista por atrás. Por aquí tenemos el tronco visto por atrás. Y finalmente tenemos la parte de los pies vistos por atrás. ¿Qué es eso? Es como si esto fuera una figura para recortar y armar. Nosotros tenemos la figura recortada y tendríamos que doblarla y pegarla de esta manera. Entonces, eso es lo que se aprecia un poco más, digámoslo así, en el dibujo de la derecha, donde nosotros podemos ver, apreciar que se ha hecho como una representación que nos mostraría esa situación del doble, del doblar, digámoslo así, ¿no? Entonces, perdón, un minuto. Ahora sí. Fíjense que acá, por estas flechas, es como si nos dijera, esto está viniendo por aquí y esta parte de abajo está viniendo por aquí. Bien, esta parte del dibujo se va para allí, esta parte del dibujo se viene por acá. Y eso es lo que se aprecia. Es como si ese dibujo se hubiera recortado y doblado y nosotros vemos en un solo plano de frente y por detrás toda la figura. ¿No? Es una forma de representación, digámoslo así, tridimensional en una superficie únicamente bidimensional que también los tihuanacotas van a desarrollar, ¿no? Pero que los chavines son los primeros
que al parecer desarrollan en la región andina. ¿Quién es este personaje? Podría ser Viracocha, pero se le ha llamado el Señor de los Báculos, ¿no? Justamente porque sostiene en sus manos dos grandes báculos, o sea, bastones de mando, que son grandes, ¿no? Nosotros podemos apreciar justamente acá el báculo, y aquí el báculo, ¿no? Bien. Entonces, al tener estos dos grandes bastones, se le llama el Señor de los Báculos. Se piensa que podría ser aquel dios al que también se le decía Viracocha. Bien, este dios aparece en el siglo IV antes de Cristo. Bien, casi cuando la cultura chavín está por terminar. Igualmente, los chavines adoraban a la serpiente como divinidad secundaria. Nosotros la podemos apreciar por acá arriba. Fíjense que tiene su cabeza, tiene sus colmillos, tiene su lengua, tiene su tronco serpenteante, ¿no? Doblado, sin patas. Y en la parte de abajo nosotros apreciamos a un jaguar, porque nosotros vemos que tiene su cabeza, tiene sus garras en las patas delanteras, en las patas traseras y tiene su cola. Bien, bueno. Notarán ustedes que acá en este dibujo, como en el anterior de la Estela Raimondi, se notan elementos chamánicos, que son mezcla de rasgos humanos y animales. Bien, bueno, y obviamente si hablamos de chamanismo, es que hablamos también del consumo de alucinógenos, que justamente nos permiten llegar al nivel abstracto chamánico del arte, que eso ya se explicó en un video anterior. Bien, bueno, pasaremos ahora a explicar los sacrificios humanos. Nosotros vemos acá a un sacerdote sacrificador. De hecho, podemos apreciar que con su hacha ha cortado la cabeza a una víctima y que el sacerdote mismo está representado con cabeza de jaguar, ¿no? Entonces, eso nos muestra elementos chamánicos una vez más. Y además nos permite ver que sí habían sacrificios humanos entre los chavines. Pero ¿cómo eran esos sacrificios humanos? Pues la verdad, como tenemos poca información de la cultura, pero no tenían ejército al parecer, se piensa que eran otros pueblos quienes traían las víctimas que los chavines sacrificaban. Claro que esto, bueno, tendríamos que decir que hay muy poca evidencia al respecto para saber cómo eran. Se hacían sacrificios, pero cómo conseguían sus víctimas, no hay suficiente información por el momento. Lo que sí se sabe es que Chavín era un lugar donde era un gran oráculo, es decir, donde se consultaba el futuro. Y quien quería consultar el futuro tenía que traer un ser humano. Era sacrificado este ser humano, parece ser que le cortaban la cabeza, le abrían el abdomen y en sus entrañas, sacaban sus entrañas y ahí era donde se realizaba el vaticinio del futuro. Entonces, si funcionaba así como oráculo, lo más probable es que las víctimas eran traídas por otros pueblos diferentes. Bien, pasaremos ahora a las costumbres. La mayor parte del pueblo vivía en aldeas que estaban zonificadas, con los más importantes viviendo al centro y los menos importantes en las afueras. Las aldeas en promedio tenían de 20 a 30 viviendas, que serían 20 a 30 familias nucleares que componían cada comunidad chavín. Y entrando al ámbito histórico, como les dije, se sabe poco. Lo que los otros pueblos andinos contaron a los españoles cuando ellos llegaron era que era un gran oráculo muy famoso, es decir, que tenía un dominio religioso sobre la región. Y también se ha sabido por los hallazgos arqueológicos y por los relatos que les hicieron a los españoles que hubo un gran terremoto que destruyó la capital, Chavín de Huanta. Y esto se ha datado en 4 siglos antes de Cristo, ¿no? Y se ha visto que después del terremoto Chavín fue abandonada. O sea, no fue saqueada, no fue incendiada, fue abandonada después del terremoto, que seguramente fue como una gran afrenta a los dioses. Es decir, como los dioses chavines no pudieron vaticinar que iba a pasar eso con ellos mismos. Entonces, probablemente cayeron en un descrédito y la cultura se extinguió, ¿no? De un modo al parecer no violento, pero
probablemente mayor investigación más adelante nos va a entregar mejores pistas de por qué esta cultura desaparece. Sin embargo, 2000 años después de su desaparición, cuando llegaron los españoles, recibieron las noticias de la fama legendaria de los chavines, que habían tenido un enorme oráculo y un gran centro ceremonial, pero obviamente ya era un lugar deshabitado siglos y siglos antes. Bien, de esta forma hemos hecho un brevísimo repaso a los chavines, la cultura madre de los Andes, y en próximos videos estaremos haciendo también un brevísimo repaso de las principales características de otras culturas andinas. Les agradezco mucho por su atención y les invito a visitar mi portal académico, cuya dirección ustedes ven ahí al pie de la pantalla, donde se encuentran varios trabajos de investigación realizados por mi persona. Bien, muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo video. Dios mediante.